Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Marvel. El último mutante Authorian Xeno XD Jimmy despierta y descubre que se ha convertido en X-24, el clon de Wolverine, con las garras clavadas en el pecho de Logan mientras una bala entra silbando. Levanta la mano por instinto, el dolor estalla, pierde la mitad de la mano, parte del cráneo está desgarrado, sanando lentamente, y lo único que puede pensar es, ¿qué demonios acaba de pasar? El universo principal es Marvel. Un Marvel sin mutantes. Y Jimmy es un gran problema. Descargo de responsabilidad del autor. Todas las propiedades de los personajes pertenecen a sus respectivos creadores. No soy dueño de ningún personaje aparte de mis personajes originales. Aviso de crédito de la imagen utilizada como portada no me pertenece. Si eres el propietario original y deseas que se elimine, por favor, házmelo saber. 1. Completamente confundido, Ryan era la viva imagen del trabajador común y corriente, un engranaje anónimo en la máquina que se esforzaba día tras día trabajando horas extras agotadoras. Sin familia, sin novia. Pero al menos era dueño de un pequeño apartamento sin hipoteca ni casero, una victoria poco común en una vida por lo demás aburrida. No fumaba, no bebía, no socializaba. Sus únicos pasatiempos reales eran volver a jugar a videojuegos clásicos, sobre todo Diablo en modo offline, y ver series de televisión sin parar, especialmente películas de superhéroes. A pesar de su carácter tranquilo y reservado, aún conservaba el sueño infantil de convertirse en superhéroe. Bastaba con mirar la vitrina de cristal de su apartamento, repleta de figuras de imitación baratas de Iron Man y Spider-Man, para darse cuenta de ello. Ese día no fue diferente a cualquier otro. Ryan estaba en el andén del metro, esperando su tren, mientras Logan jugaba con su teléfono. La película estaba a punto de terminar cuando un grito repentino resonó en la estación. «¡Que alguien ayude, es un bebé!». Levantó la vista justo a tiempo para ver un cochecito de bebé volcado sobre las vías mientras las luces del túnel se encendían y un tren que se aproximaba rugiendo. Sin pensarlo dos veces, Ryan corrió hacia adelante y saltó. Tiró del bebé y lo empujó de nuevo a la plataforma, donde varias personas se agacharon de inmediato y pusieron al pequeño a salvo. Según sus propios cálculos, tenía tiempo suficiente para volver a subir. Pero cuando se impulsó desde la plataforma, su cordón del zapato se enganchó con algo. Durante una fracción de segundo, su cuerpo se sacudió violentamente. Entonces todo se volvió ingrávido. Sentía como si su cuerpo volara hacia adelante mientras su mente se quedaba atrás, luchando por alcanzarlo, hasta que un destello blanco cegador lo engulló todo. El tiempo se hizo añicos. En lo que pareció un instante prolongado hasta la eternidad, Ryan pudo ver balas individuales suspendidas en el aire. Pudo ver el tic en el ojo de Logan y el tronco astillado del árbol atravesándole el pecho. Y a lo lejos, Daphne Kane. No. X-23. Esa era exactamente la escena que se reproducía en su teléfono. Entonces, ¿quién se suponía que era? X-24. El clon que muere en segundos. ¿Estaba a punto de ser borrado de la existencia? Antes de que pudiera procesar nada, una voz fría y mecánica resonó en su mente. Inicializando el sistema Diablo. Inicialización completa. Recompensa de primer nivel obtenida. Elixir de restauración completa. Restaura el 100% de la salud y el maná. Advertencia. Se ha detectado un error. Incompatibilidad de fusión. No se ha encontrado energía del infierno. Recalibrando. Ajuste completado. Artículo convertido. El suero de restauración física devuelve al cuerpo a su estado óptimo. Apareció una nueva indicación. Misión principal publicada. Opción 1. Inyectar el suero al moribundo Wolverine, James Soulet, recompensa, corazón de misericordia, desbloquea la ruleta genética. Opción 2.
Usar el suero en uno mismo y continuar la vida como un arma desechable de Alcali Transigen. ¿Acaso esto requería siquiera reflexión? La libertad por sí sola hacía que la elección fuera obvia. Opción 1. Una jeringa llena de un líquido púrpura brillante apareció en su mano y se clavó en el cuello de Logan. En ese mismo instante, el tiempo volvió a su velocidad normal. ¡Ay, eso duele, eso duele! La bala que venía a continuación impactó en la cabeza de Ryan. Algo parecido a una telaraña se extendió hacia afuera, seguido de una violenta explosión. Nanobombas. Ni siquiera el cráneo de Logan sobreviviría a una detonación directa. X-24 se desplomó al suelo, agarrándose la cabeza. Ya no rugía como una bestia. Ahora gritaba de dolor. Fue el primer sonido que emitió que no era animalístico. X-23 se abalanzó hacia adelante con las garras extendidas. Logan extendió un brazo y la detuvo en seco. Se sentía increíble. Por primera vez en años, su cuerpo se sentía vivo. Cada célula vibraba de energía, como tierra agrietada finalmente empapada por la lluvia. Y todo comenzó con esa única inyección. Logan se arrancó la jeringa del cuello y la arrojó a un lado. De un solo movimiento, rompió la estaca de madera que tenía clavada en el pecho y se la arrancó. La herida se cerró ante sus ojos. Estiró los hombros y flexionó el cuello. No se había sentido tan bien en décadas. Laura lo miró fijamente, atónita. ¿Se curó? Logan dio un paso al frente y miró al hombre que estaba arrodillado en el suelo. ¿Quién eres?, preguntó. Ryan ladeó la cabeza con cautela, aterrorizado de que su cerebro pudiera salirse. Yo, dijo débilmente. Ya ni siquiera lo sé. ¿Soy 10.124? ¿O simplemente un don nadie que se mató trabajando? Y además de todo eso, había un sistema. Ryan casi se echó a reír. ¿Quién eres? No, no te molestes en responder, ya sé quién eres. Tú eres Wolverine. Logan. Y ella también. X-23. Laura. Pero en serio, ¿qué demonios está pasando? Logan y Laura intercambiaron miradas, sin saber ninguno de los dos qué hacer a continuación. ¿Matarlo? Eso era imposible. Fuera lo que fuese, ese hombre acababa de salvarle la vida a Logan. ¿Dejarlo vivir? Era el mismo clon que había matado a Charles. Antes de que alguno de los dos pudiera decidirse, Ryan respiró hondo y enderezó la postura. Vete ya, dijo con firmeza. Pronto estarán aquí. Llévate a los niños, cruza la frontera y sobrevive. Me quedaré atrás para ralentizarlos. Su mirada se dirigió hacia los niños que se reunían cerca. No saben luchar, no entienden lo que está bien y lo que está mal, y no saben cómo sobrevivir. Tú haces. Esa es tu responsabilidad como X-Men, enséñales. Ryan se dio la vuelta antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. Se subió a un vehículo cercano, cortó una ametralladora montada con sus garras, se la echó al hombro y luego agarró dos rifles más antes de regresar por donde había venido. Oye, gritó Logan. Si necesitas un nombre, llámate Jimmy Alstead. Ryan hizo una pausa, levantó una mano e hizo un gesto de aprobación sin darse la vuelta. Luego desapareció tras la ladera. Papá, dijo Laura en voz baja, va a sobrevivir, ¿verdad? Logan la miró y luego asintió. A su alrededor, los demás niños se fueron reuniendo poco a poco. Tras lo que apenas podía considerarse una batalla, por fin empezaban a controlar sus habilidades, aunque con torpeza. Ryan tenía razón, no sabían cómo luchar, no sabían cómo esconderse. Sin orientación, solo escaparían de una pesadilla para caer en otra. Necesitaban un profesor. Logan apoyó una mano en la cabeza de Laura. Lo hará. Niños, muévanse, regístrenlos, tomen cualquier cosa útil, dinero en efectivo, relojes, armas, municiones, todo. ¿Para qué es todo esto?, preguntó uno de los chicos más pequeños. Así, respondió Logan, es como sobrevivimos. Así es como construimos algo mejor. Primera lección. No desperdicies nada. Dicho esto, Wolverine comenzó a despojar al campo de batalla de todo aquello que pudiera mantenerlos con vida al día siguiente. En cuanto a Ryan, permaneció sentado tranquilamente junto a la carretera de montaña, justo por donde tendrían que pasar sus perseguidores. Esa forma de alejar me parecía genial, murmuró, pero en realidad debería haber cogido unas cuantas granadas. Exhaló lentamente. Muy bien. Es hora de entender este sistema. ¿Cómo he llegado hasta aquí? La interfaz se abrió. Tosco, minimalista, funcional. Nombre. Ryan / Jimmy Alstead. Nivel 1. Edad biológica. 1. Habilidades.
Curación acelerada, sentidos salvajes, olfato mejorado, combate cuerpo a cuerpo avanzado, maestría en armas blancas equipo. Adamantium con memoria impresa atributos fuerza. 32 agilidad. 46 mental. 22 técnicas. Ninguna giros restantes en la ruleta. 2 misión principal completada 1. Salvar a Wolverine moribundo. Completado 2. Continuar el linaje. Completado. Ryan se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Entonces sonrió. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. Tos. Una salida impactante. Ryan. No, ya no es Ryan. Por ahora, era Jimmy. Se quedó mirando la interfaz flotante que tenía delante, completamente confundido. Las descripciones de las habilidades tenían sentido. Nivel 1, bien, podía aceptarlo. Pero a la edad de 1 año, ¿no fue eso un poco insultante? ¿Y desde cuándo se considera el Adamantium un equipo? Adamantium con memoria impresa, nada menos. ¿Había alguna diferencia, o el sistema simplemente estaba exagerando? Luego estaba el problema del nivel. El nivel 1 significaba que era posible subir de nivel, ¿verdad? ¿Y cómo funcionaba exactamente? ¿Necesitaba matar enemigos? ¿Acumular experiencia? ¿Golpear rocas hasta que pasara algo? Antes de que pudiera comprenderlo, sus pensamientos volvieron a lo que acababa de suceder. Ese caos desordenado y empapado de sangre. Ryan frunció el ceño. Ahora que lo pienso, en realidad todavía no había matado a nadie. Mientras asimilaba esa idea, el lejano estruendo de los motores llegó a sus oídos. Se aproximaba un enorme convoy. Bien, justo a tiempo. Una voz mecánica resonaba en su cabeza. Sistema de ruleta listo, inicie el sorteo ahora. No. Sistema de ruleta listo, inicie el sorteo ahora. Dije que no. Sistema de ruleta listo. Inicie el sorteo ahora. Ryan finalmente perdió los estribos. No te callas, ¿verdad? No estoy dibujando. Apoyó la ametralladora contra una roca, con la irritación claramente visible en su voz. Este era el punto perfecto para una emboscada. Puede que X-24 tuviera una regeneración increíble, pero Ryan seguía odiando el dolor, y recibir un disparo no le parecía nada divertido. El sistema se detuvo. Entonces respondió. Se han detectado 3 rechazos. Entrando en modo de sorteo obligatorio. Felicitaciones, destino seleccionado, mundo primario, Marvel. Iniciando transferencia dimensional forzada. Se detectó el primer recorrido sin anclaje. Por favor, seleccione la dirección de liberación para la turbulencia espacial. Advertencia. La turbulencia espacial tiene un potencial destructivo extremo. El radio de impacto estimado supera 1 kilómetro. Ryan se quedó paralizado. Maravilla. ¿El verdadero o no? La versión sin mutantes. Bueno, murmuró, con una sonrisa en los labios, entonces démosles una despedida como es debido. Todo recto, suéltalo hacia adelante. Justo delante discurría la ruta del convoy que perseguía a los mutantes. En el instante en que se registró la orden, el aire se torció. Una ola de distorsión gris y fragmentada avanzó, destrozando todo a su paso. Vehículos, terreno, metal y carne fueron desgarrados como si la realidad misma hubiera sido triturada. La magnitud del suceso hizo que Logan y los demás voltearan la cabeza conmocionados. ¿Qué demonios es eso?, susurró alguien. X-24, dijo uno de los niños en voz baja. ¿Qué? Logan miró fijamente, primero sus propias manos, luego la tormenta espacial que se extendía a lo lejos. Una vez oí algo en el laboratorio, continuó el chico. X-24 nunca fue solo un clon, había algo más en él. Ryan nunca escuchó el resto. Delante de él se formó un portal circular azul, inquietantemente similar a algo sacado directamente de Diablo. Sin dudarlo, se lanzó de cabeza. El mundo giraba. Era como estar metido en una lavadora averiada y con la máquina funcionando a máxima potencia. Cuando finalmente lo escupieron de nuevo, Ryan, alias Jimmy, cayó de rodillas y tuvo arcadas. Una voz habló cerca. Hay agua en la mesa. Jimmy agarró una taza a ciegas, dio un trago y aún así logró murmurar. Gracias. Entonces la voz continuó. ¡Oh, genial! Un tipo enorme vestido como un mercenario sin hogar quiere explicarme cómo apareciste de la nada. El orador lo rodeó, visiblemente poco impresionado. Déjame adivinar. Eso que tienes en la mano es una ametralladora pesada M2, una pieza de museo. ¿Piensas lanzársela a alguien? Sinceramente, aparte del peso, esa cosa es inútil. La voz se inclinó más cerca.
Y créeme, grandulón, si aprietas el gatillo, el retroceso por sí solo te convertirá en salsa. Luego vino una pausa. Oh, vaya. ¿Y esto? ¿2 pistolas de engrase? Él se rió. ¿De dónde sacaste esto? ¿De un vertedero? Oye, grandulón, continuó la voz. Hasta los idiotas de afuera tienen mejor equipo que tú. Tras terminar de beber agua, Jimmy por fin echó un vistazo a su alrededor con detenimiento. El hombre que hablaba era alto y corpulento, con el pelo desaliñado y una barba cuidadosamente arreglada, y el sarcasmo brotaba de él sin cesar. En ese momento, sin embargo, lo único que podía hacer era hablar, porque un hombre mayor con gafas y cabello canoso lo estaba ayudando a ponerse un voluminoso traje de metal. Jimmy entrecerró los ojos. ¿Y qué se supone que es esto? Preguntó. ¿Un tanque andante? Oye, espetó el hombre. Veo esa mirada. Eso fue sin duda una falta de respeto. Tony, no hay tiempo, dijo el hombre mayor con urgencia. Date prisa, nos han encontrado. Afuera, las voces resonaban en la cueva. Jensen, ¿qué estás haciendo? Para ahora mismo. Tony le restó importancia con un gesto. Tranquilo. Todavía tenemos tiempo. Miró a Jimmy. Grandulón, vigila. Si entran corriendo aquí, nos vamos a convertir en un queso suizo. Fue entonces cuando lo entendí. Jimmy finalmente comprendió dónde estaba. Eso fue todo. El nacimiento de Iron Man. Y el hombre que ayudaba a Tony era Jensen. Jimmy revisó sus armas, cargó una bala en la recámara y levantó la ametralladora pesada M2 con una sola mano, como si no pesara nada. Estaba a punto de salir cuando Tony volvió a hablar. Esperen, no se vayan todavía, he preparado un pequeño regalo de bienvenida en la entrada. Cuando lo activen, entonces podrán atacar. Tony examinó el arma. Además, ¿de verdad piensas usar eso? Te sugiero encarecidamente que la dejes y cojas esas 2 pistolas de engrase que tienes detrás. Jimmy apretó la mandíbula. Tony Stark. En el pasado, había admirado a ese hombre. Conocerlo en persona hizo que Jimmy quisiera coserle la boca, pues sabía que Tony era un genio parlanchín. Jensen, dijo Tony, pulsa F11 y dime cuando aparezca la barra de progreso. Ya deberías verla. Di algo. Lo veo, respondió Jensen, lo veo. Bien, ahora pulsa control más I y luego enter. Ingresar. La explosión sacudió la cueva. Tony sonrió. Feliz cumpleaños, chicos. Espero que alguno de ustedes esté celebrando hoy, no desperdicien buenos fuegos artificiales. Ayúdame a asegurar esto. Vienen. No tiene que quedar bien, solo haz que funcione. Grandulón, ¿por qué no haces algo útil en vez de quedarte ahí parado? Incluso ahora, a Tony le seguía importando la estética. Ya vienen, dijo Jensen, mientras le empezaba a sudar la frente. Jimmy observaba desde un lado, sin poder hacer nada al respecto. No tenía ni idea de cómo funcionaba toda esa maquinaria. El ruido exterior se hizo más fuerte, e incluso Tony empezó a sonar tenso. Asegúrate de que la cueva esté despejada antes de salir, ¿entendido? La barra de progreso apenas superó el 50%. Necesitamos más tiempo, dijo Jensen. Yo nos lo compraré. Cíñete al plan, espetó Tony. Grandulón, ayúdame a detenerlos. No. Espera. No salgas todavía. Jimmy se puso de pie. Un momento, dijo con calma. Doctor, es mejor dejar el combate en manos de profesionales. Dicho esto, levantó el M2 y caminó hacia la entrada. Oye, ¿en serio estás usando la M2? Gritó Tony. Ese retroceso te va a destrozar los huesos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Si mueres, necesito algo para poner en la lápida. Si te sacude hasta la muerte, sin duda añadiré un adjetivo delante. Jimmy no se dio la vuelta. Jimmy Alstead, respondió. Y guárdate el adjetivo para ti, hombre de hojalata. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 3. Iron Man sube al escenario. Por razones que no podía explicar, el nombre le salió de la boca instintivamente, aunque llevaba existiendo menos de 10 minutos. Sí, Jimmy Alstead, dijo con firmeza, como si quisiera convencerse a sí mismo, ese es mi nombre. Dicho esto, Jimmy detuvo a Jensen y lo empujó hacia la salida trasera, instándolo a correr. Antes de que Tony pudiera decir nada, el inconfundible estruendo de una ametralladora pesada M2 resonó en el exterior, seguido de un rugido continuo de disparos. Jimmy estaba completamente desatado allí fuera. La potencia descomunal del arma era embriagadora.
Cada ráfaga destrozaba a los enemigos con brutal eficacia, un disparo destrozaba los cuerpos, 2 disparos los convertían en fragmentos. Sumado a sus instintos primitivos, era abrumador. Ni siquiera los enemigos que se escondían tras las esquinas podían escapar a su percepción. Podía sentir su presencia, sus intenciones, incluso en el momento en que el cañón de un arma se alineaba con su cuerpo, su piel reaccionaba al instante, cada nervio gritaba peligro. En ese momento, Jimmy no pudo evitar maldecir a Logan en sus pensamientos. Con semejante talento, ¿por qué lanzarse de cabeza? Con esos sentidos, cualquiera podría ser un tirador experto, de esos que esquivan balas por instinto. ¿Por qué lanzarse directamente al fuego cruzado como un hombre que no siente dolor? Un suave impacto rozó su abdomen. En medio del caos de los disparos, apenas se notaba, pero Jimmy lo sintió claramente. Había sido golpeado. No dolía mucho, solo una extraña mezcla de calor, entumecimiento y un ligero picor, como el pinchazo de una aguja de tatuaje, inquietantemente estimulante. Jimmy sacudió la cabeza con fuerza, apartando ese pensamiento a la fuerza. Ese tipo de reacción no tenía cabida en su mente. El retroceso de la M2 fue tan violento como Tony había advertido, pero comparado con Jimmy, era el arma la que tenía dificultades. Plantó los pies, salió de su escondite, presionó el cañón hacia abajo con la mano izquierda, agarró la empuñadura con la derecha, apoyó el armazón contra su cintura y luego apretó el gatillo. La M2 volvió a rugir. Dentro de la cueva, Tony y Jensen finalmente exhalaron aliviados. Ese grandulón sí que sabe lo que hace, murmuró Tony, cargando con una M2, ¿cuánto progreso nos queda? Ya casi, respondió Jensen, casi. Afuera, Jimmy se asomó de nuevo, justo cuando un cohete se dirigía a toda velocidad hacia él. Al mismo tiempo, apareció ante sí una línea de fuego completa, con los fusiles en alto y las balas silbando hacia él al unísono. Jimmy volvió a apretar el gatillo. Nada. El clic hueco de una cámara vacía resonó como eco. Sin munición. Eso era de esperar. Ya había llegado hasta aquí luchando. Jimmy agarró el barril recalentado, lo hizo girar en la esquina con todas sus fuerzas y lo arrojó hacia adelante, haciendo que más de 100 libras de metal surcaran el aire como una bola de demolición. Ratatat-tat. Las pistolas de engrase se abrieron, disparando ambas a la vez. El constante ir y venir de los disparos hizo que la espera en el interior se volviera insoportable. Tony miraba fijamente la barra de progreso mientras murmuraba entre dientes. Vamos, vamos, vamos. Jensen recogió un rifle caído. Debería ir a ver cómo está Jimmy. Ya está hecho, dijo Tony de repente. Un zumbido profundo llenaba la cueva. Todas las luces se apagaron al instante, seguidas de una oleada de energía blanco-azulada que se encendió en el pecho del tosco traje metálico. Jensen, dijo Tony rápidamente, voy a ayudar al grandullón a despejar la zona, y luego tú me sigues. Las placas de metal chocaron entre sí. Nació el hombre de hierro. Torpe, pesado y potente. Clan, clan, clan. En esta etapa, el traje carecía de sutileza. Incluso una puerta que Amy había cerrado con indiferencia resultó imposible de abrir normalmente. Solo había una solución. Fuerza bruta. La puerta metálica se abrió de golpe. De la oscuridad emergió una imponente figura de acero, con un núcleo brillante que ardía en su pecho. Nadie sabía en qué estaba pensando Tony cuando estrelló uno de sus brazos blindados contra la pared de roca que tenía al lado, solo para que se quedara atascado. Grandulón, aún no eres pasta de tomate, se rió Tony, me acabas de ahorrar el costo de una tumba, no es que me falte dinero. Jimmy lo examinó detenidamente. Hombre de hojalata, mírate ahora mismo, eres como una tortuga volcada por una ola, atascada en una roca e incapaz de darse la vuelta. ¿Ves? Por eso odio a los grandulones, murmuró Tony mientras forcejeaba y finalmente lograba liberar su brazo. Ponte detrás de mí, grandulón, este es el lugar más seguro que vas a encontrar. Muévanse. Gritó Jimmy. Tienen balas perforantes. Por suerte, las balas perforantes le parecían dolorosamente lentas a Jimmy. Agarró una pistola de engrase y la lanzó hacia adelante. La explosión sacudió el pasillo. Tony se quedó paralizado durante medio segundo. Si esa bala le hubiera dado, no habría sobrevivido. El metal era decente, pero ni mucho menos lo suficientemente resistente como para soportar un proyectil perforante. Jimmy sonrió. ¿Ves, hombre de hojalata? Te salvé otra vez. No, deja de llamarme así, espetó Tony, soy Tony, Tony Stark, recuerda el nombre. Miró hacia adelante. Te has quedado sin munición, ¿verdad? Entonces me toca a mí atacar.
Jimmy se mantuvo cerca de Tony, recogió un rifle del suelo, luego agarró un pesado cuchillo de combate, lo blandió rápidamente para probarlo y asintió. En cuanto a las garras, las mantenía ocultas. En este mundo existían organizaciones que cazaban ese tipo de cosas, especialmente Hydra. Luchó sucio. Disparos de emboscada, tajos repentinos, lanzamiento de piedras, cualquier cosa que funcionara. Si alguien le apuntaba, se escabullía detrás de Tony. Si el fuego de Tony los acorralaba, Jimmy salía y disparaba. Con Tony acaparando toda la atención, Jimmy se abrió paso con facilidad por el campo de batalla, avanzando con paso firme hacia la salida. En el exterior, un grupo de enemigos esperaba con los lanzacohetes ya en alto. No hace falta adivinar qué tipo de ojivas eran. Tony dudó. Eso estuvo mal. Jimmy, sin embargo, ya había reunido varias granadas. Miró hacia afuera, se impulsó desde la pared de la cueva y se lanzó hacia adelante. En pleno vuelo, las granadas salieron disparadas. Algunos cohetes detonaron antes del lanzamiento. Otros cayeron directamente dentro de cajas de municiones. Explosiones encadenadas. Jimmy aterrizó detrás de una enorme roca, percibió un movimiento y aplastó al emboscador que se escondía allí con una sola patada, estrellando la cabeza del hombre directamente contra su pecho. Jimmy. Gritó Tony, presa del pánico. Idiotas. La potencia de fuego era abrumadora. Con explosiones como esas, incluso Iron Man habría quedado hecho pedazos, por no hablar de un hombre al que Tony conocía desde hacía menos de una hora. Sin embargo, de alguna manera, Tony lo sintió. Este hombre extraño nunca lo había tratado como a un multimillonario. Y él sabía perfectamente quién era Tony. Tony seguía sin saber de dónde había salido Jimmy. Antes, cuando Tony dobló la esquina, Jimmy ya estaba allí, vomitando en el suelo, aunque segundos antes ese lugar había estado vacío. La cueva solo había albergado a Tony y Jensen. Pero no había tiempo para detenerse en ello. Mientras los enemigos se apresuraban a recargar sus armas, Tony dio un paso al frente y se rebeló por completo. La primera oleada de cohetes había desaparecido. Lo que quedaba eran hombres armados. Tony activó algo. 2 chorros de fuego se lanzaron hacia afuera, cegando al enemigo e incendiando la munición cercana. Volaban las balas, estallaban las granadas, resonaban los gritos. Jimmy maldijo entre dientes y se volvió hacia la cueva porque lo vio. Una caja de proyectiles de artillería que ya estaba ardiendo. «Muévanse, muévanse, muévanse», gritó Jimmy, «ese loco está lanzando fuegos artificiales afuera». Jimmy agarró a Jensen cuando este salió y lo arrastró más adentro de la cueva, corriendo a toda velocidad para ponerse a cubierto. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 4. Escapar con vida. Jimmy corrió hacia el fondo de la caverna, levantó a Jensen sin esfuerzo y lo dejó caer directamente en la piscina de agua fría, luego volteó una pesada mesa de trabajo y la colocó en su lugar a modo de cobertura. En manos de Jimmy, la enorme mesa parecía un juguete. ¡Bum! ¡Bum! Tras una serie de explosiones, una aplastante ola de presión impactó contra el interior. Jimmy sumergió a Jensen completamente bajo el agua justo a tiempo cuando la onda expansiva la alcanzó. PFF. Jimmy escupió un bocado de sangre, la fuerte presión en su pecho finalmente disminuyó, y entonces llegó el calor. Tos. Tos. Cuando pasó el calor, Jensen salió de la piscina, cubierto de manchas de aceite y residuos metálicos que formaban un desastre ridículo. Jimmy, en cambio, ya se estaba recuperando. Las heridas sufridas momentos antes cicatrizaban rápidamente. «Jensen, ¿estás bien?» Jensen agitó la mano, recuperando el aliento. Tras un instante, levantó la vista. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Ese ególatra detonó los proyectiles afuera, respondió Jimmy, sacudiendo la cabeza. Todo el arsenal se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales. Si esta cueva fuera un poco más débil, ahora mismo estaríamos enterrados los dos. Miró hacia el túnel. ¿Estás aguantando? Avancemos. Si la cueva se derrumba más, salir será una pesadilla. Mientras Jimmy salía, recogió todo lo que encontraba útil por el camino. Una pala, una daga, un cuchillo de combate pesado, 2 rifles y varios cargadores. «Oye, Jimmy», dijo Jensen frunciendo el ceño, «esos cargadores no son compatibles con ese rifle, no puedes usarlos». «Oh», Jimmy hizo una pausa, «¿cuál lo hace?» «Esa usa un calibre diferente», respondió Jensen, «deberías cambiar de arma, la munición es limitada». Jimmy se encogió de hombros. «Me llevaré los 2, no pesan mucho». Jensen lo miró fijamente. Ansiedad clásica por la potencia de fuego.
Jinsen optó por una pistola, luego recogió comida y agua limpia de la habitación contigua, encendieron las linternas y se dirigieron hacia la salida. Afortunadamente, la entrada de la cueva solo se había derrumbado parcialmente. Para cualquier otra persona, habría sido un problema grave. Para Jimmy, no significó nada. A través de las grietas, esperó hasta que el fuego del exterior finalmente se extinguió, y luego apartó de una patada las rocas que bloqueaban el paso. La piedra se hizo añicos y salió disparada. En comparación con lo que había visto antes, vehículos blindados aplastados y destrozados como latas, unas pocas toneladas de roca no significaban nada. Jimmy salió primero, subió a un terreno más elevado, escudriñó la zona, no vio ningún movimiento, disparó algunos tiros de prueba y nada respondió. A lo lejos, a unos 2 kilómetros de distancia, al otro lado del desierto pálido, divisó débiles reflejos y formas oscuras dispersas en la arena. Tony Stark. Sal, Jinsen, gritó Jimmy, parece que no hay peligro, reunámonos con Tony, yo revisaré si hay algún vehículo que haya sobrevivido. Jinsen emergió, entrecerrando los ojos ante el sol abrasador, y luego ante los restos aún en llamas. Escalaron la ladera cercana y llegaron al desierto abierto. No quedaban vehículos. Fue caminando. Jinsen le entregó a Jimmy un trozo de tela rasgada. Envuélvete la cabeza con esto, un golpe de calor no es ninguna broma. Jimmy lo miró, y luego a Jinsen. Probablemente hasta las momias se preocupaban más por el golpe de calor que él. Sin embargo, al ver el paño empapado en la mano de Jinsen, Jimmy lo tomó y lo envolvió de todos modos. Vamos, dijo Jimmy, señalando hacia adelante. Tony debería estar por allá, con chatarra esparcida por todas partes. Jinsen suspiró. Ustedes dos son increíbles. Se acababan de conocer, pero parecía que habían pasado años, discutiendo sin parar, preocupándose el uno por el otro cuando importaba. Jimmy se impacientó con el ritmo de Jinsen, retorció varios trozos de tela para formar una cuerda, la ató a un pedazo de la puerta rota de un coche que volaba por los aires y echó a correr. Jinsen fue arrastrado tras él, gritando todo el camino, mientras Jimmy corría hacia la figura lejana de Tony Stark. Oye, grandulón, verte todavía con vida me alegra mucho, dijo Tony con una sonrisa, sobre todo porque acabo de ahorrarme dinero en una parcela para el entierro. Se volvió hacia el hombre mayor. Jinsen, ¿te encuentras bien? Jinsen negó levemente con la cabeza. El viaje a alta velocidad que habían realizado antes lo había dejado claramente algo desconcertado. Oye, paciente, añadió Jimmy, si quieres ir arriba, los ancianos, los heridos y los frágiles están permitidos, aunque lo único que nos quede sea la puerta del coche. No soy un paciente, replicó Tony bruscamente, yo solo me encargué de al menos 30 de ellos. Y tu caparazón metálico se desmoronó, respondió Jimmy con calma, y detonaste todos los proyectiles que había en el lugar, dejándonos sin un solo vehículo, ahora estamos caminando. Eso fue un accidente, protestó Tony, y eliminé a todos los enemigos. Sí, asintió Jimmy, y casi nos eliminan a mí y a Jinsen junto con ellos. Pero ustedes dos están bien, ¿verdad? Entonces, respondió Jimmy con indiferencia. ¿Y qué? Tony parpadeó. ¿No quieres disculparte por el accidente? Oh, está bien, suspiró Tony, lo siento, Jinsen, lo siento, grandulón. Jinsen acepta tus disculpas, dijo Jimmy, yo no. ¿Qué? Porque soy mezquino, respondió Jimmy, y no acepto disculpas sin compensación. Oye, chatarrero, eso es pasarse de la raya, dijo Tony, ya te pidieron disculpas, si sigues así perderás a un amigo multimillonario. No hay problema, dijo Jimmy con ligereza. Soy amigo de Jinsen, Jinsen es amigo tuyo, el amigo de Jinsen es multimillonario, y el hecho de que no sea tu amigo no me impide gastar tu dinero. Tony lo miró fijamente. Siento que acabo de quedar atrapado en algo. Tras caminar decenas de kilómetros, Tony finalmente se rindió y se sentó en el trineo improvisado con la puerta del coche. Comparado con la resistencia de Jimmy, la diferencia era vergonzosa. Al principio, afirmó que solo se trataba de un breve descanso, pero luego simplemente se negó a volver a levantarse. Al caer la noche, Jimmy despertó a los dos hombres curtidos por el sol que yacían sobre la losa de metal. Jinsen había traído un gran recipiente con agua. Sin él, la situación habría sido lamentable. El hambre era soportable. La sed no existía. Jimmy recogió algo de maleza seca, encendió una pequeña hoguera y luego regresó con una serpiente de cascabel tan gruesa como una taza, a la que le había arrancado la cabeza limpiamente. Sin decir palabra, lo puso sobre el fuego usando un palo. Oye, dijo Tony de inmediato, ¿qué es eso? ¿Estás loco?
¿Estás provocando a esa cosa en el desierto? Aquí no hay antídoto. Tranquilo, respondió Jimmy, murió en paz, rápido y sin sufrimiento. Añadió. Y yo no lo provoqué. Fue un regalo del desierto. ¿Ahora crees en dioses del desierto? Preguntó Tony, genuinamente sorprendido. Creo en todos los dioses, dijo Jimmy, siempre y cuando me protejan. Tony prefirió no hacer comentarios. Jinsen se acercó, colocó la puerta del coche en posición vertical y enterró su base en la arena del lado de donde venía el viento para bloquear la brisa. Miró la serpiente que se asaba al fuego. Todavía tenemos comida, no hay necesidad de correr riesgos. Jimmy no discutió. El fuego crepitaba suavemente en la noche del desierto. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 5. ¿Podemos gritarle al director? La preocupación sonaba muy diferente cuando venía de Tony que cuando venía de Jinsen. Es pura costumbre, dijo Jimmy mientras echaba más leña al fuego. Jinsen lo observó por un momento y luego habló con cuidado. No pareces muy viejo. ¿Te importaría contarme algo sobre tu pasado, o tal vez cómo terminaste en esa cueva? Tony también miró hacia allí. A decir verdad, Tony había querido preguntar esto desde el principio. Incluso había estado provocando a Jimmy con sarcasmo, tratando de provocar una reacción, tratando de averiguar qué clase de hombre era realmente. ¿Por qué los había ayudado? Tony había aprendido hacía mucho tiempo que alguien en su posición no podía permitirse el lujo de confiar ciegamente. La riqueza y el estatus te convertían en un objetivo, y la indecisión te hacía vulnerable. Aún así, había optado por no preguntar antes, porque una vez formulada la pregunta, y si la respuesta resultaba desagradable, cualquier vínculo frágil que compartieran los tres podría romperse en el acto. Jinsen era diferente. Preguntó directamente porque creía sinceramente que Amy era una buena persona. Acabé en la cueva, repitió Jimmy, y luego esbozó una sonrisa de impotencia. Si te contara cómo, no estoy seguro de que me creerías. Negó con la cabeza lentamente. Recuerdo haber atravesado un anillo de luz azul, después me sentí mareado y luego desperté allí. Antes de eso, añadió, un grupo de personas que parecían soldados nos estaban persiguiendo. ¿Soldados?, dijo Tony frunciendo el ceño. Nosotros, repitió Jinsen en voz baja. Sí, asintió Jimmy, yo, un grupo de niños y un adulto. No fue una persecución, fue una masacre. Me quedé atrás para cubrirlos. Estaba atrapado, sin salida, cuando me giré para defenderme, corrí directamente hacia esa luz azul, y entonces estaba dentro de la cueva. ¿Estás seguro de que eran soldados?, preguntó Tony. No del todo, admitió Jimmy, pero llevaban uniformes militares, conducían vehículos militares y esa M2 provenía de uno de sus camiones. Tony se echó hacia atrás y arrojó otro palo al fuego, exhalando un suspiro. Tu historia es extraña, pero la aceptaré por ahora. Aún así, quien quiera que te persiguiera no era militar. El M2 está obsoleto, ningún ejército moderno lo usa ya. Es cierto, asintió Jinsen, las milicias locales usan armas de ese tipo todo el tiempo, pero ¿qué pasa antes de eso, antes de la persecución? Jimmy pensó por un momento. No había manera de que pudiera decir que había muerto en una estación de metro y despertado en otro lugar. No lo recuerdo, dijo finalmente, recuerdo la pelea, y luego todo lo que pasamos juntos. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. También recuerdo unas instalaciones grandes y diáfanas, médicos por todas partes, extracciones de sangre a diario, electricidad, análisis clínicos. Quizás yo era diferente a los demás. Experimentación humana. La palabra se formó silenciosamente en la mente de Tony y de Jinsen. Tony y Jinsen intercambiaron una mirada. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Tony. Jimmy lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Entonces, ¿cómo sabes tu nombre? El hombre que escapó con nosotros me dijo, respondió Jimmy, que mi nombre era Jimmy Alstead. Siguió el silencio. Tony no dijo nada. Jinsen tampoco. En sus mentes, la imagen se formó por sí sola. Científicos crueles, experimentos interminables, un alma culpable incapaz de soportarlo más, liberando secretamente a los niños. Luego la persecución. Luego la matanza. Cuando volvieron a mirar a Jimmy, había compasión en sus ojos. La carne ya está lista, dijo Jimmy con calma, ¿qué parte quieres? El del medio, soltó Tony de inmediato, quiero el del medio. Finalmente, la densa atmósfera se disipó.
Este era ya el quinto día en que Jimmy arrastraba a los otros dos por el desierto, el agua se había agotado por completo y Jimmy se encontró maldiciendo mentalmente al director. ¿Por qué parecía tan fácil en la película? Tony corrió quizás unos cientos de metros y fue rescatado. Jimmy llevaba 5 días caminando sin parar, así que ¿dónde estaba el helicóptero militar? Durante los 2 últimos días, Jimmy se había estado obligando a seguir adelante, apenas humedeciéndose los labios, reservando la poca humedad que tenía para Tony y Jensen. Al principio, Tony aún podía caminar por sí solo durante un rato, pero finalmente no pudo continuar y Jimmy tuvo que arrastrarlo. Ahora las cosas se estaban poniendo feas. No queda agua. Jensen mostraba claros síntomas de insolación, e incluso Tony parecía estar al borde del colapso. Esto es todo, jadeó Tony. Jimmy, estamos perdidos, si no encontramos agua pronto, Jensen no va a sobrevivir. Ese ejército inútil, añadió con voz débil, se queda con todo nuestro dinero de los impuestos, así es como protegen a la gente. Cuando vuelva, voy a presentar quejas por todas partes. Guarda tus fuerzas, dijo Jimmy en voz baja, mirando a Jensen, que estaba inconsciente, y luego a Tony, que se esforzaba por mantenerse en pie. Jimmy se llevó la mano a la cintura, sacó el cuchillo y caminó lentamente hacia ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tony, presa del pánico. Grandulón, ¿no estás pensando en rebanada? La sangre fluía hacia la boca de Jensen. Tony se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, al ver cómo la herida en la muñeca de Jimmy comenzaba a sanar a un ritmo visible, y la carne se unía en cuestión de segundos. Esto, Jimmy se limpió la muñeca. La herida ya había desaparecido, ni siquiera había quedado una cicatriz. Si no fuera por la sangre que aún permanecía en los labios de Jensen, Tony habría pensado que estaba alucinando. Tony agarró la muñeca de Jimmy, la giró y frotó la zona donde la cuchilla había cortado. ¿Cómo hiciste eso? Ya te lo dije, dijo Jimmy con calma, soy diferente, ¿quieres algo? Tony negó con la cabeza de inmediato. ¿Quién más sabe de esto? No estoy seguro, respondió Jimmy, tal vez la gente que me perseguía, tal vez los que escaparon conmigo. Tony lo miró fijamente a los ojos. Jimmy, escúchame bien, no le cuentes esto a nadie, a nadie. Entendido, respondió Jimmy, y luego añadió. Y no es solo eso, también está esto. Jimmy apretó el puño. 3 frías garras metálicas se deslizaron hacia afuera, reflejando la luz. Tony tragó saliva con dificultad. ¿Eres siquiera humano? Jimmy lo miró fijamente. Siento que eso fue un insulto, pero no puedo probarlo. De acuerdo, dijo Jimmy después de un momento, todavía tienes energía, sigamos adelante, tú indica la dirección. Jimmy tensó la cuerda y reanudó la marcha. No se percató de la mujer calva que se encontraba muy por encima de ellos, observándolos en silencio, asintiendo una vez, para luego abrir un anillo brillante de chispas y atravesarlo. Jimmy levantó la vista brevemente. Por un momento, tuvieron la sensación de que alguien los había estado observando. Quizás solo sea su imaginación. Entonces llegó el sonido. Boom. 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 Un helicóptero. El ruido se hizo más fuerte. Tony levantó la cabeza con dificultad, divisó el avión que pasaba por encima, se obligó a incorporarse y comenzó a agitar un trozo de tela frenéticamente. Jimmy, ahora, abre la puerta del coche. Tras varios días de arrastre, el metal quedó pulido hasta quedar liso, con una superficie ahora reflectante como un espejo. Jimmy dejó a Jensen con cuidado, agarró la puerta del coche, la volteó y dirigió la luz del sol reflejada directamente hacia la cabina. Sí. Sí. Ja. Tony gritó con voz ronca, el alivio inundando su voz, aunque el sonido en sí era débil. Finalmente, estaban saliendo con vida. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 6. Rescatado en el mismo instante en que aterrizó el helicóptero, un grupo de soldados se abalanzó sobre ellos con los fusiles en alto. El hombre que iba al frente levantó la visera y Jimmy lo reconoció de inmediato. Si sus ojos no le engañaban, ese era James Rhodes. ¿Me presentas a tu nuevo amigo fiestero?, dijo Rhodes con una sonrisa. La próxima vez que organices una fiesta como esta, quizás deberías invitarme. Rhodes abrazó fuertemente a Tony. De acuerdo, dijo Tony, aún débil pero sonriendo, déjame hacer las presentaciones, siempre pensé que preferías a las mujeres. Se giró ligeramente. Jimmy, este es James Rhodes, un soldado de verdad. Rhodes, continuó, este es Jimmy Alstead. Entonces el tono de Tony cambió. ¿Tienes un médico?
Mi amigo Jinsen necesita atención médica de inmediato. Encantado de conocerle, señor Rhodes, dijo Jimmy. Encantado de conocerte, respondió Rhodes. Jimmy cargó a Jinsen sobre su espalda y los siguió hacia el helicóptero. Los paramédicos actuaron con rapidez, administrando agua, inyecciones y controlando las constantes vitales, trabajando con eficiencia. Mientras tanto, Jimmy sorprendió a todos al comer suficiente comida para 11 personas de una sola vez. Si Tony no lo hubiera detenido, probablemente habría seguido comiendo. Incluso después de todo eso, el estómago de Jimmy apenas parecía lleno. Tony se quedó mirando. Los soldados también. Tras vaciar 2 grandes cantimploras de agua, Jimmy por fin se sintió humano de nuevo. Tony se durmió casi de inmediato. Jimmy echó un vistazo a su alrededor en la cabina, se recostó en su asiento y se quedó dormido enseguida. El ruido no era un problema. Quienes se quejaban del ruido simplemente no estaban lo suficientemente cansados. Tras días de tensión y agotamiento constantes, el sueño llegó al instante. En cualquier caso, la cabina era más silenciosa de lo que parecía. El helicóptero dio una sacudida. Jimmy despertó de golpe, con el puño cerrado, los instintos a flor de piel, las puntas de sus 3 garras a punto de perforarle la piel antes de que lograra retraerlas. Exhaló lentamente. Llegaron a una base. No es solo una base, sino más bien un pequeño pueblo. Había un hospital militar completo e incluso un bar. Tony y Jinsen fueron trasladados directamente al hospital. Jimmy fue destinado al cuartel. Abrió la ducha y se lavó bien por primera vez en días, luego se afeitó la barba que le había crecido sin control, sintiéndose por fin renovado. Cuando salió, vestido con la ropa limpia que le habían preparado, toda la chatarra que había recogido por el camino había desaparecido. Hola, ¿eres Jimmy Alstead? Jimmy acababa de entrar en la sala común cuando 2 hombres con traje y gafas de sol oscuras se levantaron del sofá. Somos una agencia de investigación y necesitamos hacerle algunas preguntas. Jimmy se secó el pelo lentamente mientras los observaba, dobló la toalla cuidadosamente y la colocó en el toallero. Solo entonces lo miraron de verdad. Era grande, de hombros anchos, pero esa cara, como máximo 16 años. Posiblemente más joven. Los 2 hombres intercambiaron una mirada. Interrogar a un menor no era lo ideal. Lo hacían todo el tiempo, cosas peores también, pero nunca a la vista de todos. Y este chico había llegado con Tony Stark. Si Stark presentara una queja, no solo ellos, sino incluso sus superiores podrían no sobrevivir. ¿Qué quieres saber?, preguntó Jimmy con calma. ¿Se encontraron con el señor Stark por el camino o escaparon juntos de la cueva? Juntos. ¿Estabas en la cueva antes de que llegara el señor Stark, o llegaste después? Después, creo. ¿Cómo entraste en la cueva? No lo sé. Los 2 agentes levantaron la vista al mismo tiempo. Realmente no lo sé. De acuerdo, dijo uno de ellos con cuidado. Entonces, ¿cuál es su identidad? ¿De dónde son? No lo sé. ¿Tú tampoco lo sabes?, preguntó el otro, visiblemente frustrado. Entonces al menos dinos tu edad. Jimmy hizo una pausa. Las sonrisas en los rostros de los 2 agentes se desvanecieron lentamente. Oh, añadió Jimmy con calma, me di un golpe en la nuca antes de todo esto, así que he olvidado muchas cosas. Lo que recuerdo es todo lo que ya te conté. Puedes preguntarle a Tony. Probablemente él sepa más que yo. Los 2 agentes intercambiaron miradas. Si pudieran preguntarle directamente a Tony, no estarían aquí interrogando a un adolescente. Entonces, ¿por qué no le hicieron un examen en el hospital?, preguntó uno de ellos. ¿Puede un hospital base realizar exploraciones neurológicas completas?, respondió Jimmy. Los 2 agentes hicieron una pausa. Esa pregunta sonaba incómodamente razonable. De acuerdo, dijo uno de ellos, recuperándose, si recuerdan algo más, contáctenos de inmediato, aquí tienen nuestra información. Le entregó una tarjeta de presentación a Jimmy. De acuerdo, respondió Jimmy. Mientras Jimmy los acompañaba a la salida, añadió con naturalidad. Ah, por cierto, ¿sabéis dónde está la cafetería? Tengo un poco de hambre. Un soldado que hacía guardia cerca habló. Yo te llevaré. Gracias. Jimmy se echó la chaqueta al hombro y se dirigió al comedor. Comía con una eficiencia asombrosa, tan rápido y en tal cantidad que incluso los cocineros empezaron a dudar de sí mismos. ¿De verdad la comida está tan buena? Lo probaron. Igual que siempre. Quizás los niños simplemente tenían gustos diferentes. Jimmy no tenía ni idea de que acababa de inspirar una reflexión profesional.
Después de comer, el mismo soldado acompañó a Jimmy hacia el hospital, donde quería ver cómo estaban Jinsen y Tony. En el hospital de campaña, tras un breve intercambio con el escolta y un saludo a los guardias, Jimmy entró. Tony, vestido con un traje a medida y con un brazo enyesado, discutía acaloradamente con Rhodes. No, espetó Tony, no puedes restringir mi libertad, estuve atrapado en esa maldita cueva durante 3 meses. Y a esos agentes de inteligencia, a esos investigadores, o a quienes sean, díganles que dejen de hacerme esas preguntas estúpidas. No estaban allí cuando me capturaron, pero ahora quieren saber cómo escapé. Rhodes levantó ambas manos, tratando de calmarlo. Tony, escúchame, no te estamos poniendo restricciones, te estamos protegiendo, protegiéndote. Todavía no sabemos quién te secuestró, ni si les queda gente en la zona. Oye, Tony, dijo Jimmy al entrar, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Está bien, Jinsen? Tony se giró al oír su voz y se quedó paralizado. Oh, Tony parpadeó, oh, vaya, ¿quién eres? Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Espera, Jimmy. Tú eres Jimmy. Miró fijamente con más intensidad. Un niño. Vaya, estaba a punto de invitarte a una de mis fiestas, pero supongo que eso ya no es posible, probablemente aún no puedes beber alcohol. Se inclinó más cerca, rodeando a Jimmy. Déjame adivinar, 15, tal vez. Parece que deberías llamarme tío. Rhodes, añadió Tony de inmediato, consígueme un teléfono satelital, necesito contactar con una escuela secundaria. Jimmy se encogió de hombros. Sabía que reaccionarías así, tal vez no debería haberme afeitado. Y llamarte tío no va a suceder, añadió, tú y yo somos menores de edad, ¿por qué iba a llamarte tío? Oye, protestó Tony, ¿cómo es que soy menor de edad? Las personas solteras son menores de edad, respondió Jimmy con seriedad. Tony se quedó mirando. Pero he tenido muchas novias, dijo Tony, y luego hizo una pausa, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Lo siento, ese tema quizás sea un poco pronto para ti. Jimmy arqueó una ceja. La discusión apenas estaba comenzando. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 7. Cerrar la división de armamento. Sigo soltero, dijo Jimmy con naturalidad. Una persona famosa dijo una vez que salir con alguien sin intención de casarse es solo un juego. Tony guardó silencio. ¿Qué persona famosa dijo eso? Preguntó Tony con tono sombrío, porque me gustaría mucho arruinar su reputación. Yo, respondió Jimmy, completamente serio, una futura persona famosa. Tony cerró los ojos. ¿De verdad era tan difícil tener una conversación normal? El tratamiento de Jinsen transcurrió sin problemas, no hubo secuelas, los militares ya habían organizado el transporte y esa misma noche los 3 volarían a Los Ángeles. Tony insistió en ello. En un principio, Jinsen quiso negarse, pero cuando Tony señaló a Jimmy, que estaba sentado tranquilamente afuera, Jinsen dudó, pero finalmente accedió. Jimmy no estaba distraído. Estaba mirando fijamente una interfaz de sistema rudimentaria que solo él podía ver. Nombre. Jimmy Alstead nivel 2, 34% edad biológica. 1 talento curación acelerada percepción salvaje olfato mejorado dominio del combate cuerpo a cuerpo dominio de las armas blancas equipo adamantium con memoria impresa atributos fuerza. 32 más agilidad. 46 más mental. 22 más técnicas. Ninguna giros restantes en la ruleta. 1 puntos no asignados. 5 mundo actual. Mundo primario, Marvel mundo anclado. Mutantes, sin llave de acceso, viaje bloqueado, había subido de nivel. Muy probablemente durante la huida de la cueva. No hubo ninguna luz espectacular, ningún aumento repentino, ningún efecto cinematográfico. Ni siquiera se había dado cuenta en ese momento. Jimmy distribuyó los 5 puntos, 1 en cada atributo, y luego asignó los puntos restantes a la fuerza de voluntad. Apretó el puño. Tras subir de nivel, su fuerza, velocidad de recuperación, olfato y visión mejoraban de forma constante. No de forma explosiva. Crecimiento lento y constante. Eso también explicaba por qué siempre tenía hambre. Este tipo de evolución requería combustible. Para cualquier otra persona, Jimmy parecía estar absorto en sus pensamientos. En realidad, estaba pensando. Mata enemigos, sube de nivel. Eso no era aceptable. Él no era un asesino. Y tratar de correr con superhéroes mientras se mataba indiscriminadamente era una excelente manera de morir rápido. Si hiciera eso hoy, mañana Tony probablemente estaría diseñando un traje anti-Jimmy. Había un mundo primario. Lo que significaba que existían mundos secundarios.
Quizás ahí era donde se suponía que debía ocurrir la subida de nivel. E incluso en el mundo primario, había muchos villanos. Si actuara como Spider-Man, un justiciero callejero que ocasionalmente comete errores y elimina a los malos de forma permanente, probablemente Tony no intervendría. El sistema de la ruleta seguía siendo impredecible. La última vez, había conseguido un empate salvando a Logan y luego cubriendo con éxito la retirada. Salvar a Logan significaba claramente proteger a una figura clave que estaba destinada a morir. Cubrir la retirada probablemente también contó. Con tantos perseguidores, ni siquiera Logan habría sobrevivido de otra manera. Y los niños, desde luego, no lo habrían hecho. Para las fuerzas corporativas armadas, cruzar fronteras no significaba nada. Los abogados se encargarían de limpiar el desastre después. O peor aún, sobornar a los funcionarios fronterizos, escapar de un infierno y caer directamente en otro. Al observar las recompensas y la enorme cantidad de personas que las perseguían, Jimmy sospechó que la presión del tiempo había impedido que se preparara una segunda emboscada. Exhaló lentamente. Este sistema no premiaba la violencia indiscriminada. Recompensaba la supervivencia. Intervención. Y el momento oportuno. Oye, Jimmy, dijo Tony Stark con naturalidad, prepara tus cosas, mañana por la mañana aterrizamos en Los Ángeles. Te ves bien con ropa militar, pero un traje te hará lucir más respetable. Oh, está bien, respondió Jimmy, te creeré. La cena se sirvió en el avión. Tony llegó a un acuerdo. No haría comentarios sobre el apetito voraz de Jimmy y se encargaría personalmente de los trámites de identidad de Jimmy. A cambio, Jimmy dejaría de llamarlo hombre de hojalata. Tony también añadió que si Jimmy estaba dispuesto a llamarlo tío, podría conseguirle una casa en Los Ángeles y una bicicleta muy bonita. Sí, una bicicleta. Tony había decidido que Amy no tenía edad suficiente para conducir una motocicleta, tal vez la suficiente para aprobar un examen escrito si se le miraba con optimismo. Jimmy optó por no responder y entró a dormir. Jensen los observó discutir y sonrió. No esperaba que Amy fuera un niño. Probablemente deberíamos haberlo hecho, respondió Tony, él dijo que escapó con un grupo de niños. ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntó Rhodes, acercándose con una copa de vino y un vaso de jugo, ofreciéndole el jugo a Tony, quien lo rechazó con un gesto. Oh, nada, dijo Tony, solo estábamos hablando de en qué escuela podría terminar Jimmy. Oh, respondió Rhodes. Rhodes se había dado cuenta de algo desde el principio. Cuando los encontró, los tres estaban sobre el improvisado trineo hecho con la puerta del coche, pero la muñeca de Jimmy aún conservaba una marca limpia de la cuerda, sin polvo, y había sido Jimmy quien había orientado el metal reflectante hacia el helicóptero. Jimmy también se encontraba en excelente condición física, llegando incluso a ayudar a los soldados a subir a Jensen a bordo. Luego estaba la comida, las armas, la resistencia. En apariencia, Jimmy parecía un niño rescatado junto con Jensen y Tony. Rhodes lo sabía mejor. Existía una posibilidad muy real de que Amy los hubiera salvado a ambos. El avión se estremeció. Jimmy se puso en posición vertical cuando la rampa trasera comenzó a descender. Esta noche, el protagonista indiscutible fue Tony. Él iba sentado en una silla de ruedas, con Rhodes empujándolo desde atrás, mientras Jimmy empujaba a Jensen hacia adelante. El personal médico se apresuró a llegar con una camilla de traslado. Tienes que estar bromeando, murmuró Tony, mirando fijamente a Jimmy, hazlos desaparecer. Jimmy lo había predicho. Había dicho que alguien como Tony sería tratado como herido grave en el momento en que aterrizara. La verdad es que Tony estaba bien. Se puso de pie y caminó lentamente hacia una mujer rubia cuyos ojos estaban rojos de lágrimas. Estás llorando, dijo Tony con ligereza, por tu jefe perdido hace mucho tiempo. Porque odio cambiar de trabajo, respondió ella. Se acabaron las vacaciones, dijo Tony, ¿preparaste los documentos de identificación que te pedí? Están en el coche. Bien, dijo Tony, volviéndose, las presentaciones. Esta es mi asistente, Pepper Potts, este es mi buen amigo Jensen, y este, añadió, apoyando una mano en el hombro de Jimmy, es mi sobrino Jimmy Alstead, un chico extremadamente desobediente. Vámonos. Hola. Hola. Fueron directamente a la mansión de Tony. Jensen fue llevado por un médico privado. Jimmy fue inmediatamente rodeado por un sastre que le tomaba las medidas desde todos los ángulos. En la televisión, la rueda de prensa de Tony se estaba retransmitiendo en directo. Sentado en el suelo con una hamburguesa en la mano, Tony habló con calma sobre la responsabilidad, la reflexión y el cambio. Entonces lo dijo.
Stark Industries estaba cerrando su división de armamento. La sala estalló en júbilo. Los periodistas perdieron el control. Y en algún lugar fuera de cámara, Obadiah Stane se quedó paralizado. Las armas eran la columna vertebral de Stark Industries. Desde Howard Stark hasta Tony Stark, su brillantez siempre se había traducido en armamento, innovación y beneficios. El ascenso de la compañía, su dominio, su segunda época dorada, todo ello ocupaba la mente de Tony. Y ahora, lo estaba derribando con sus propias manos. Abdías casi explota. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 8. Deje los asuntos profesionales en manos de profesionales. Mientras el mundo entero estaba conmocionado, Jimmy simplemente sonrió a la televisión. Iron Man, dijo en voz baja, ha nacido. Después de que Tony abandonara el escenario, Obadiah Stane se apresuró a tomar el control de los micrófonos. Habló extensamente sobre la excitación, el trauma y las emociones inestables. Tony acababa de escapar del cautiverio, su juicio estaba afectado y sus palabras no debían tomarse demasiado en serio. En resumen, ignora todo lo que acaba de decir. Jimmy casi se echó a reír. Ignóralo. Como si algo así pudiera pasarse por alto. Aunque Tony hubiera estado bromeando, seguía siendo una noticia que conmocionó al mundo. Abdías sabía que ya era demasiado tarde. Intentar controlar los daños ya no tenía sentido. Salió corriendo de inmediato, decidido a encontrar a Tony antes de que la situación empeorara aún más. ¿Dónde está?, exigió Obadiah, con el rostro sombrío, mientras corría de vuelta a Industrias Stark. Adentro. Obadiah deslizó su tarjeta en la puerta. Bip. La puerta se abrió. Con un cigarro en la boca, Obadiah entró y miró a Tony Stark con una frustración apenas disimulada. Bueno, dijo secamente, eso sí que fue algo. Tony no levantó la vista. Acabo de ponerme una diana en la frente. ¿Tu frente?, espetó Abdías, ¿y la mía? ¿Tienes idea del impacto que esa frase tuvo en nuestras acciones? Tony, somos fabricantes de armas. No, respondió Tony con firmeza, no quiero ver morir a más gente. Obadiah exhaló bruscamente. Bien, dijo con voz tensa, si ya no quieren armas, ¿qué fabricamos entonces? ¿Biberones? Reactores de arco, dijo Tony, señalando el enorme aparato que zumbaba en la sala de exposiciones. Por favor. Se burló Obadiah, esa cosa es un accesorio publicitario. Funciona, dijo Tony. Sí, respondió Abdías, en teoría, en la ciencia, pero no hay ningún beneficio en ello. Tal vez en 10 años, tal vez en 100. Si Stark Industries deja de producir armas hoy, en el mejor de los casos no duraremos ni 6 meses. No en el futuro, dijo Tony con calma. Ahora. Se desabrochó la camisa. En su pecho llevaba un reactor de arco compacto, más pequeño y brillante que el que estaba en la sala de exposición. Los ojos de Abdías se abrieron de par en par. La codicia los invadió al instante. Lo sabía, rió, acercándose, lo sabía. Si trabajamos juntos, nada es imposible, igual que tu padre y yo. Estudiemos esto detenidamente. Esa misma noche, Tony ofreció una cena tranquila en su casa para Jensen y Jimmy. No fue un evento grandioso. El círculo de Tony era pequeño. James Rhodes, Pepper Potts, Obadiah Stane y Ed Hogan. Eso fue todo. Un mundo sorprendentemente pequeño. Jensen, gracias a su experiencia y conocimientos, no tuvo problemas para encontrar trabajo, ya fuera en un hospital o en un centro de investigación. Jimmy, sin embargo, era un problema. Al ser menor de edad, tuvo que ser incluido en la lista de personas bajo la tutela de Jensen. Y cuando llegó el momento de determinar la edad de Jimmy, las cosas se pusieron muy extrañas. Tony desplegó con orgullo una máquina de alta gama para la estimación de la edad, una que analizaba el crecimiento óseo. Fracasó por completo. Las tomografías mostraron que los huesos de Jimmy estaban recubiertos por una capa similar al metal. No se pudo determinar la edad. Así que probaron con un análisis dental. El resultado dejó a todos boquiabiertos. 1 año. A juzgar por sus dientes, Jimmy tenía 1 año. Tony se quedó mirando la pantalla. Eso, dijo lentamente, es imposible. Tras discutir durante un buen rato sin llegar a ninguna conclusión, solo pudieron calcular que Jimmy tenía unos 15 años. Los días que siguieron fueron relativamente tranquilos. Jimmy tenía que estudiar. Se contrataron varios tutores privados para ayudarle a ponerse al día académicamente. Jensen necesitaba tiempo para recuperarse físicamente y luego encontrar un trabajo adecuado.
Ser amigo de Tony era una cosa, pero el dinero debía manejarse con claridad. Una vez que Jensen se recuperara y consiguiera trabajo, probablemente sería el primero en mudarse. En cuanto a Jimmy, probablemente seguiría a Jensen una vez que se estableciera. A juzgar por cómo Tony seguía apareciendo para observar a Jimmy sufrir con el estudio forzado, con evidente diversión, estaba claro que no tenía ninguna intención de dejar que Jimmy se marchara pronto. En cuanto a Tony, si la suposición de Jimmy era correcta, ya estaba construyendo el traje. La persona más ocupada durante este período fue Pepper Potts. Siguiendo las instrucciones de Tony, ella estaba recomprando discretamente acciones de Stark Industries mientras los precios estaban por los suelos. Mientras tanto, Obadiah Stane estaba ocupado planificando su incursión en las energías limpias y delineando su estrategia. Lo que aún no sabía era que Tony no tenía intención de liberar el reactor de arco portátil que llevaba en el pecho. Una vez que Abdias se dio cuenta de eso, su reacción seguramente sería desagradable. Jimmy, en cambio, se llevaba sorprendentemente bien con Apiogan. Appy incluso llevó a Jimmy a ver el arsenal de armas que había reunido para proteger a Tony. «Eso es todo», dijo Jimmy secamente. «¿Qué quieres decir con que eso es todo?», protestó Appy. «Todas las armas aquí son mejores que cualquier otra que haya actualmente en el mercado, todas modificadas por el propio Tony, potencia, fiabilidad, manejo, son de primera categoría». «¿Sigues sin entenderlo?», respondió Jimmy. «Déjame preguntarte algo, ¿esta pistola puede perforar un chaleco antibalas?». «No, pero ¿quién querría?». «No pongas excusas», lo interrumpió Jimmy, «eso es incompetencia. Si te estás preparando, te preparas para cualquier escenario. Aunque el enemigo aparezca en un tanque, un disparo y 2 agujeros». Appy lo miró fijamente. ¿Qué clase de arma puede atravesar un tanque de un solo disparo, haciendo 2 agujeros? Si existiera, nadie podría llevarla. Jimmy asintió lentamente. «Appy, recuerda esto. El calibre es justicia, la cadencia de fuego es verdad. Si no puedes usarlo, busca a alguien que sí pueda. Creo que deberías tener un arma como esa. Y deberías solicitar uno. De lo contrario, eso es negligencia. Eres guardaespaldas», continuó Jimmy, «tu responsabilidad es proteger a Tony con las mejores herramientas disponibles. El desarrollo de armas debe dejarse en manos de profesionales. Solo los idiotas intentan resolverlo todo por sí mismos. Solo tienes que indicar el requisito. Tony dejó las ventas en manos de Obadiah y la logística en manos de Pepper, ¿no es así?». Jimmy le dio una palmadita en el hombro a Appy, con seriedad y sinceridad. Appy permaneció allí un largo rato, luego su expresión se endureció con determinación. Escribió su petición en un formulario y se lo entregó a Pepper con gran seriedad. Pepper miró la solicitud y luego a Appy. «Feliz», dijo con cautela, «normalmente no me entrometo en tu trabajo, pero ¿acaso existe este tipo de arma?». Appy negó con la cabeza. «No, pero los asuntos profesionales deben ser manejados por profesionales. Yo solo defino la necesidad. El equipo de armamento se encargará del resto». Pepper sintió que le palpitaban las sienes. Tony siempre había sido un jefe que no intervenía demasiado, pero esta vez había renunciado por completo al control. Este era un momento crítico para Stark Industries. Todo recaía sobre sus hombros. Todavía tenía que seguir el ritmo de las ideas descabelladas de Tony. Y ahora Appy estaba presentando una solicitud para un arma que sonaba absurda. Si no conociera la personalidad de Appy, habría pensado que estaba provocando problemas deliberadamente. Los asuntos profesionales deben dejarse en manos de profesionales. Muy bien. Timbre. Pepper envió el correo electrónico. Apoyo con 200 piedras de poder igual un capítulo extra. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por leer. 9. Tomando caminos separados. Timbre. En ese mismo instante, sonó la bandeja de entrada de Tony Stark. «Señor Stark», informaba el sistema, «ha recibido un correo electrónico de la señora Potts, en relación con la solicitud del señor Hogan de armas para una casa de seguridad». «Aprobado», respondió Tony sin levantar la vista, con la mirada fija en los esquemas de sus circuitos. «Existen algunos requisitos especiales para esta arma». «Dije aprobado», repitió Tony con impaciencia, «constrúyanlo a medida exactamente como lo solicitaron. Estoy trabajando en algo importante, no tengo tiempo que perder en esto». Así, sin más, un arma insólita, aprobada personalmente por Tony Stark, fue asignada al laboratorio de armas de Industrias Stark. Tony se volcó de lleno en la confección de trajes. Jensen se había recuperado por completo una semana antes.
Tony había intentado invitarlo a participar en el proyecto de desarrollo de la armadura, pero Jensen no mostró ningún interés. No quería crear cosas que causaran la muerte. Quería ser médico. Para salvar vidas. Con esa determinación, Tony no intentó detenerlo. Sin embargo, Jensen advirtió repetidamente a Tony que el paladio no era la mejor opción. La exposición prolongada provocaría envenenamiento. Tony escuchó. Luego lo ignoré. Mientras tanto, Jimmy estaba absorto en sus estudios. ¿Había algo más gratificante que aprender? Descubrió que su velocidad de aprendizaje era aterradora, y que su memoria estaba muy por encima de lo normal. El único inconveniente era el hambre. Estudiar demasiado le provocó una sensación de hinchazón en la cabeza y un aumento desmesurado del apetito. Aún así, la sensación de recordar casi a la perfección era embriagadora. Jimmy, dijo Jensen una noche, he encontrado trabajo. Está un poco lejos de aquí. ¿A qué distancia? Preguntó Jimmy. En Nueva York. Jimmy hizo una pausa. Eso no estaba nada lejos. Eso estaba muy lejos. ¿Cuándo te vas? Iré yo primero, dijo Jensen con suavidad, después de instalarme, te llamaré. Un mes como máximo. No te preocupes, te llamaré todas las noches. Jensen fue cuidadoso con las emociones de Jimmy. Eso hizo que Jimmy sonriera con impotencia. Eso no era lo que le preocupaba. Aún así, la preocupación le reconfortó. El tiempo pasó rápido. Jimmy completó todos los trabajos del curso asignados. Todos sus tutores lo elogiaban sin cesar. Pero Jimmy sabía la verdad. Comprendía los resultados, no los fundamentos. Lo había memorizado todo, pero la verdadera comprensión aún estaba lejos. Una noche, la armadura de Tony salió disparada hacia el cielo. Y poco después, Jimmy recibió la llamada de Jensen. Todo estaba listo. Ya se habían organizado las clases. Era hora de irse. Jimmy, dijo Tony, inusualmente alegre, ¿qué regalo quieres? Tu tío está de buen humor hoy. ¿Es un regalo de despedida? Preguntó Jimmy. ¿Qué? Tony se quedó paralizado. ¿Te vas? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? A su lado, Pepper Potts puso los ojos en blanco. Has estado viviendo en el laboratorio, dijo secamente, correos electrónicos, recordatorios verbales, decías que lo sabías todo. Oh, tosió Tony, cierto. ¿Por qué irse hoy? No he preparado ningún regalo. Esto es terrible. No pasa nada, respondió Jimmy con calma. Ya sé cómo eres. Si tienes tiempo para disculparte, bien podrías pensar en qué regalo hacerme. Pero hoy no lo aceptaré. Los regalos hechos con prisas nunca son buenos regalos. Oh, asintió Tony, de acuerdo. Jimmy estaba sentado en el coche. Appy Hogan lo miró a través del espejo. Oye, Jimmy, dijo Appy, la división de armamento terminó de construir esa cosa grande que pediste. Parece un montón de chatarra. Dijeron que es inútil. Olvídate de la gente, resopló Appy, hasta una vaca se moriría de la emoción intentando usarlo. Cuando fui a recogerla, me dijeron que podría ser el arma menos práctica jamás diseñada. Appy negó con la cabeza. Jimmy sonrió levemente. ¿Y entonces? Preguntó Jimmy, curioso, ¿qué pasó? Y entonces no lo acepté, dijo Appy con amargura, lo cargaron, con un peso total de más de 400 kilogramos. Me dijeron que si disparaba aunque fuera un solo tiro, podía llevármelo conmigo. Appy se quejó sin cesar de la terrible idea de Jimmy y de cómo lo había convertido en el hazmerreír de todo el laboratorio de armas. Lo peor es que el asunto contaba con la aprobación personal de Tony, así que la vergüenza sin duda recayó sobre él. Después de oírte describirlo, dijo Jimmy con calma, ahora sí que quiero ver esa arma. ¿Dónde está? El laboratorio de desarrollo de armas del sector 14, respondió Appy, por protocolo se almacenará durante 6 meses, luego se desmantelará y se reconstruirá. En el instante en que el avión despegó, sonó un suave tintineo. Un panel translúcido apareció frente a Jimmy. Detección completada, el anfitrión está a punto de abandonar la zona principal de la historia de Iron Man. Proceder con el asentamiento de la misión si no acaso hacía falta pensar en eso. Jimmy seleccionó el no. Así que el sistema no había desaparecido. Sencillamente, nunca se había activado correctamente. Selección confirmada. El anfitrión debe regresar a la torre de Industrias Stark en 32 días y 2 horas. El fracaso reducirá el peso de participación en la trama principal de Iron Man. Jimmy exhaló lentamente. Finalmente comprendió parte de cómo funcionaba este sistema. Despacio pero seguro. Había tiempo.
Desde ahora hasta que ese tipo morado chasqueara los dedos, aún quedaban más de 10 años. Hay mucho espacio para maniobrar. En el aeropuerto, Oh Jinsen esperaba vestido con una bata blanca. Jimmy, dijo Jinsen con una sonrisa. Jimmy se acercó directamente y lo abrazó. Vamos, dijo Jinsen, hoy me han añadido una urgencia en un hospital privado, el horario es impredecible. Al notar que Amy miraba fijamente el abrigo, Jinsen le explicó con suavidad. Podrías haberme dicho la dirección, dijo Jimmy, yo la habría encontrado. Eso no puede ser, respondió Jinsen con firmeza, es la primera vez que vuelves a casa. Quería preparar una cena familiar, pero el tiempo no me lo permite. Podemos comer fuera en vez de eso. Creo que comer en casa es mejor, dijo Jimmy con seriedad, soy muy bueno cocinando. El coche entró lentamente en un tranquilo barrio residencial. Los caminos estaban bordeados de árboles altos. Casas soleadas. Céspedes bien cuidados y vallas blancas. Todas las casas tenían techos rojos y paredes de color amarillo pálido. Este lugar es realmente bonito, dijo Jimmy, sintiéndose relajado en el momento en que entraron. Una apacible calma rural se apoderó de él. Exacto, dijo Jinsen con orgullo, por eso lo elegí. Da sensación de aislamiento. Aquí estamos, dijo Jinsen, mientras aparcaba el coche, en el número 19 de la calle Ingram. Todas las casas son iguales, no se pierdan. Jimmy salió con la maleta en la mano y esperó a que Jinsen abriera la puerta. En el interior, el mobiliario era claramente el mismo que dejó el anterior propietario, prácticamente sin cambios. Ese era Jinsen. Desperdicio mínimo. Pocas exigencias. Un hombre satisfecho con una vida sencilla y estable. Completamente incompatible con Tony. Por eso Jinsen nunca quiso trabajar con él. Su amistad se forjó a través de las dificultades. Jinsen no quería que el trabajo envenenara ese vínculo. La personalidad de Tony era agotadora. Arrogante. No dispuesto a aceptar la oposición. De lengua afilada. Incluso cuando le importaba, sus palabras sonaban a insultos. Quienes lo entendían sabían que se trataba de preocupación. Quienes no lo hicieron pensaron que los estaba atacando. Y Tony nunca dio explicaciones.